voy a explicar el tema de refrigeración. La parte que me queda, la que... Perdón por el retraso, profesor. Bueno, como estaba comentando, de allí explicando el tema de refrigeración, lo que me queda por explicar. Y así, ¿os acordáis de lo que expliqué la semana pasada? Por supuesto. Sí, comentarlo así un poco. Estuvimos viendo las propiedades del refrigerante Esto. y también hicimos una adaptación sobre el color, que me acuerdo que dijo algo guapo también, de que era importante. Sí, bueno, el agua, el mercado, todo. Muy bien. Sí. Bueno, pues hoy vamos a seguir por el depósito de expansión, que es también otra pieza fundamental para el refrigerante del motor. Y básicamente, como su propio nombre indica, es un depósito donde está ubicado el refrigerante del motor y tiene un tapón especial con unas válvulas de presión y de sobrepresión que, dependiendo de la temperatura y el volumen y las características que tenga el refrigerante, pues abrirá una válvula u otra, depende de lo que necesite el motor. Aquí explica, por ejemplo, la válvula en el tapón del radiador, que es también muy importante, y básicamente en este párrafo lo que nos quiere indicar es que cuando se alcanza una presión muy elevada, se vence como una mariposa, por así decirlo, una chapita, que hace que el vapor del líquido refrigerante pase a la parte baja y enfríe el líquido alrededor de manera más rápida. Y la válvula del vaso de expansión, como he comentado antes, es básicamente pues, muy parecida al radiador, lo que pasa es que esta también tiene la función no solo de la presión, sino también de la depresión, que abre y deja pasar el aire de la atmósfera al vaso de expansión para regular la presión y las temperaturas. El ventilador. Pues el ventilador es otro elemento el cual sirve para regular la temperatura del motor también y puede estar ubicado delante o detrás del radiador. Y básicamente hay dos tipos, o electroventiladores, que quiere decir que están manejados por una electroválvula, o ventiladores convencionales, que suelen ser de plástico, maquinaria industrial, de acero también se puede ver. El ventilador, si está colocado delante del radiador, tiene una función aspirante al motor, o sea, digamos que todo el aire que puede lo aspira pasando por el radiador, luego el ventilador y ya el motor, y si está delante es una función para absorber todo el aire que pueda. Bueno, este es el funcionamiento esquemático del tapón del radiador. Básicamente, cuando el motor está caliente, esta membrana sube para arriba y el líquido refrigerante sigue su trayecto, como comentaba antes. Cuando el motor está frío, la membrana está abajo y el líquido pues, sigue su transcurso de manera contraria. Esto es un ejemplo de un vaso de expansión y esta es la válvula que se mueve o hacia arriba o hacia abajo de manera vertical y básicamente es pues, lo que he comentado antes. Si es de presión, subiría hacia arriba la válvula y si es presión, pues hacia abajo. Esto del ventilador pues, puede ser de una velocidad, pero puede tener la opción de acoplarse a otra segunda velocidad. Es decir, el ventilador puede estar fabricado por el fabricante con una sola velocidad, pero puede tener las características necesarias que ya están marcadas por el fabricante para conseguir las dos velocidades.
ambos simultáneamente, o primero se acciona uno y si el motor lo necesita, acciona el segundo. Puede ir acorde con las revoluciones del motor, es decir, que gira a la par el motor y el ventilador, o que vayan descompensados en la velocidad. Pueden ir accionados mediante una correa o mediante control electrónico, como dice aquí abajo. Mediante control electrónico, básicamente suelen ser los más modernos, en vehículos más modernos, y consiguen una mejor regulación. Aquí podemos ver una ilustración de los dos electroventiladores colocados delante del radiador y pues ahora mismo no están girando. El que controla esto es un interruptor que hay en la culata, Sí, un motor de la zona. que dice o a una velocidad o a la segunda velocidad. ¿Vale? ¿Y si se rompiese el interruptor ese? Pues los ventiladores, estaría la opción de que no se encendiesen en ningún caso, o el caso contrario, que se queden encendidos y no se apaguen. Pero lo normal es que no se enciendan. Es un problema. Sí. Lo bueno que tienen los motores longitudinales que llevan viscoso es que siempre gira. Gira cuando no debe, pero cuando debe siempre va a girar. Pero vamos que es una puñeta los electroventiladores. Bueno, y aquí pues, la pila eléctrica de acoplamiento viscoso, que básicamente tiene una carcasa interior y una exterior que van acopladas uniformemente. Y por aquí sale una imagen, aquí está la imagen. Este es el conjunto total del acoplamiento viscoso con la bomba de agua, y aquí en esta polea iría la correa de accesorios, que es la que hace girar la bomba al conjunto con el conjunto viscoso. El conjunto viscoso únicamente es esto, que básicamente a mí me recuerda por la forma y la imagen a un engrave. Esto es como si fuese el plato, por así decirlo, y esto es el motor, y unido pues es lo que hace el acoplamiento. Tiene orificios y unas juntas que normalmente es viscosa, que por dichos orificios pasa el líquido refrigerante y recircula enfriando dicho refrigerante, dicho líquido. Eso cuando se deteriora se queda suelto. Cuando pierde la pasta se queda suelto. Cuando tiene su pasta se queda ahí medio duro. Sí. ¿Vale? Y la fuerza centrífuga lo que hace es que enclava y hace solidario una cosa con la otra. ¿Vale? O sea, eso en principio no tiene mantenimiento, pero eso lleva una cera, un gel que debe de estar ahí dentro y se nota cuando está bien, va a girar medio duro, un poco. Bueno, aquí vemos un esquema de lo que es este acoplamiento viscoso, que básicamente es, pues, por aquí cae la silicona, entraría por esta ranura y juntaría este rotor con la carcasa exterior, que aquí abajo se ve claramente el colorcillo de la silicona. Con el motor frío, pues no necesita mucho movimiento, y con el motor caliente necesita más movimiento y que el líquido recircule a mayor velocidad y menor temperatura, pues hay más silicona dentro de este acoplamiento viscoso. Que lleve viscoso no quiere decir que no va a llevar electroventiladores, que los va a llevar, porque hay momentos en el que se necesita mayor refrigeración, sobre todo en verano,
que tienes puesto el climatizador, ya hace falta que el condensador haga su trabajo. O sea, que lleve esto no quiere decir que no lleves electroventiladores también. Y ahora empezamos con las ilustraciones de lo que es el sistema de refrigeración. Y aquí, como ven, un pequeño esquema eléctrico, que básicamente esto es positivo, por aquí es masa, y hay un medidor de temperatura, es decir, los grados que tiene la temperatura del líquido refrigerante en cada momento. Aquí estaría a temperatura de régimen a unos 90 grados más o menos, y con el motor frío pues al mínimo. Y el mínimo suele ser unos 50-60 grados. Por otro lado tenemos el testigo que se enciende gracias a un termocontacto, y hay coches que el testigo de la temperatura por debajo de la máxima permitida no lo tienen, pero el que sí tienen todos es la temperatura cuando sobrepasa esa temperatura idónea del motor. Suele estar en rojo porque es un problema grave y debemos de parar cuando este testigo se enciende. Cada vez tienden a quitar relojes. A mí no me gusta, pero antes teníamos el relojito de la temperatura y te daba una cierta información. Hoy en día tienden a quitarlo. Te plantan la lucecita azul cuando está frío y la lucecita roja cuando ya está caliente. Pero es así. Hoy en día, como los cuadros son digitalizados, te quitan ya esa información. ¿Vale? El coche no es nuevo. El coche no lo tiene nuevo. El mío tampoco tiene eso. ¿No va el qué? El medidor. No. La temperatura. ¿No mide nada? No. Pues me interesa saber si está en motor caliente o frío. Claro, Se lo he dicho a mi padre, pero... El mío es nuevo, ¿Tu BMW no lleva sensor, reloj de temperatura? ¿no? Mi padre no. El mío tampoco. No. Hombre, lo van quitando ya. Yo el Mazda mío no lo tiene, pero el Audi sí, el otro también. Pero lo que quiero deciros es que como que esa información gradual desde frío hasta muy caliente, que ya no la tienen. Ya te ponen azul, frío, rojo, caliente, para. No te ponen todo ese... A mí me empezó a subir una vez sin llegar al rojo, pero ves que la aguja sube más de lo normal y lo llevé y me cambiaron la caja de teléfono. Y no llegaba a calentarse, pero ya hubo unos días que me subía más, siempre iba estable la temperatura, siempre. Y llegó unos días que me subía ya, subía y bajaba, más de lo normal, sin llegar a calentarse del todo, y claro, era porque ya había algo. Pero si no, se lleva la aguja hasta que no se entiende lo... A mí alguna vez me ha subido la temperatura en otro coche que tuve y es maravilloso ir en verano con la calefacción a tope y el ventilador a tope para que ganes un radiador más. Y es maravilloso, o sea, si dentro hace mucho calor, ahora tienes mucho más. Pero así pues tienes un poquito más de intercambio de calor y un poco más. Claro, claro. A mí me pasó la foto. Me faltó una raya. Así no vaya a tope. Y digo, bueno, vamos a parar aquí un ratillo y que se vaya enfriando Y ya. estira las piernas. Sí, me bajé en media fría ahí sentado así en una rueda así. Sí, perdón. Bueno, muchos motores modernos utilizan un único sensor, que es el que manda información para encender el testigo de la temperatura y también para encender el propio electroventilador. En los coches antiguos esta función la hacen dos sensores diferentes, uno para el electroventilador y otro independiente para el sensor de la temperatura. Luego, por otro lado, está también el indicador de nivel de refrigerante, que muchos vehículos no lo tienen, por ejemplo, el mío no lo tiene, pero hay otros que sí. Y es básicamente una sonda que mide el nivel del líquido refrigerante dentro del vaso de expansión y te avisa si está por debajo o por encima del límite que tiene establecido. Una boya, como la Sí. cima. Es como un flotador. Llevas dos cables y flota la boya. Si el nivel está bajo, pues te entiende. Que está a su nivel, pues flota. Tiene un cierto margen para curvas o inclinaciones de rampa y no se encienda, pero funciona así. Este es el testigo que se enciende. En blanco
o gris cuando está por encima del mínimo, es decir, cuando está correcto, y cuando está por debajo del mínimo se enciende el rojo porque es un problema grave. Por otro lado, tenemos la gestión electrónica de la refrigeración del motor. Esto básicamente es todos los componentes electrónicos que gracias a ellos la refrigeración del motor se hace de la mejor forma posible. ¿Cuáles son sus objetivos? Pues aumentar el rendimiento del motor, disponer más rápidamente de calefacción en el habitáculo, sobre todo cuando es invierno, que nos subimos al coche y le damos a la calefacción lo primero, y por otro lado también calienta más deprisa el motor y la caja de cambios, si el coche es automático. En el grupo BAG, este sistema básicamente lo que prioriza es minimizar la fase de calentamiento, es decir, que tarde lo menos posible en calentarse el vehículo, por lo que cierra conexiones, cierra manguitos y las conexiones que pueda tener el motor, como son el radiador y otros elementos, para que la mayor temperatura posible llegue lo antes posible a la caja de cambios y así evitar el rozamiento entre los accesorios que esta caja tiene. Por otro lado, también optimiza la refrigeración una vez conseguida la temperatura de régimen, es decir, que cuando llega a la temperatura de funcionamiento, refrigera de la manera más rápida posible todos los elementos que antes ha calentado lo más rápido posible para su buen funcionamiento. Bueno, aquí podemos ver lo que es un poco el sistema de refrigeración, no del todo bien, pero es entendible. La bomba del líquido sería la número 1, que básicamente es la que mueve el líquido refrigerante gracias a la correa de accesorios, o si es electrónica, pues gracias a una electroválvula. Luego, a ver, pongo aquí la leyenda. El número 2 es el termostato, que básicamente está cerrado hasta que llega a una temperatura de unos 85 grados y se abre para enfriar el líquido. Luego pasa por distintos sensores como pueden ser el 3 y el 4 y vuelve al radiador el líquido sigue enfriándole. Y básicamente pues es eso. Luego sigue por el motor, que se refrigera en el bloque motor y la culata, que una de las posibles averías que veremos después es la junta de la culata. Pasa por el enfriador, más hasta que vuelve al depósito de expansión. La bomba puede ser acoplada, desacoplada o de acoplamiento explosivo. Y aquí en la siguiente página tenemos una imagen. Pues esto básicamente es gracias a este rodete que hay aquí. Si la bomba está acoplada, pues el refrigerante entra y sale por arriba. Cuando está desacoplada, es decir, no está en funcionamiento, el refrigerante hace tope gracias a unos vástagos que hacen que el rodete esté abierto, por así decirlo, esté lo más expandido posible. Y por otro lado tenemos el acoplamiento progresivo, que es básicamente una mezcla de las dos. Cuando está entre medias, es decir, no está ni abierto del todo ni cerrado del todo. Permite el paso del refrigerante y los vástagos están medio extraídos. Ten en cuenta que para los motores de hoy en día, al igual que tenemos una bomba de aceite progresiva y gradual o controlada electrónicamente, para estos motores hoy en día lo que quieres es pasar la normativa de emisiones y cuanto menos energía innecesaria se gaste, más la optimiza, con lo cual la bomba de agua puede girar mucho, poco o apenas nada, que es algo que da miedo,
porque es la bomba del agua, pero que es así para que pueda pasar por el listón de las emisiones. Básicamente hay 3 electroválvulas que son las que manejan todo este sistema, que son la electroválvula para la desconexión del refrigerante hacia el intercambiador de calor de aceite de cambio. Es decir, como os explicaba antes, es una electroválvula que maneja el paso del líquido refrigerante, del calor de la puesta en marcha del motor hacia la caja de cambios en caso de ser automática. Luego está la electroválvula para la desconexión del refrigerante hacia el bloque de motor. Pues de la misma manera, cuando el motor está siendo arrancado y necesita coger el calor lo más rápido posible, esta electroválvula está desconectada, por lo que el líquido refrigerante se queda en el bloque de motor, no pasa a la parte de la culata, lo que hace que se caliente más rápidamente la parte del pistón y ese conjunto. Y luego está la electroválvula de corte refrigerante, que básicamente es la encargada de dejar pasar más o menos calor al habitáculo cuando encendemos la calefacción, cuando encendemos el coche. Y por otro lado hay válvulas de antirretorno, que existe en la plata para que cuando las condiciones de la temperatura son inferiores, esta válvula no hace que el líquido refrigerante vuelva para atrás hacia el vaso de expansión, sino que se quede en el bloque para subir a la culata lo más rápido posible cuando ésta lo necesite. Los sensores de temperatura normalmente miden la temperatura al salir del motor y luego al salir del radiador para saber si tienen que abrir o cerrar las válvulas de presión o de sobrepresión. Aquí explica el funcionamiento en invierno y en verano de lo que son las válvulas, pero básicamente lo que explicaba antes. Durante la primera fase, la unidad de control del motor activa la electroválvula y desacopla la bomba del refrigerante, evitando la circulación del mismo y reduciendo el tiempo de calentamiento del motor, por lo que el líquido refrigerante se queda en el bloque de motor. Luego pasamos a la etapa 2, que si la calefacción del habitáculo está encendida, se abre esta electroválvula y deja pasar el refrigerante, bueno, al revés, no deja pasar el refrigerante hacia la culata para que se caliente con mayor rapidez para evitar posibles daños. La etapa 3 básicamente es cuando la culata ha llegado a su temperatura de funcionamiento, que son unos 75-80 grados, se activa la bomba para que el líquido refrigerante pase del bloque de motor a la culata y se fríe, ya que no hace falta que esté en constante calentamiento continuo durante su funcionamiento. La etapa 4 es básicamente cuando la caja de cambios automática está ya caliente, cierra una válvula para no dejar pasar el calor y la temperatura ya está regulada. Cuando hablamos de las cajas automáticas, lo que nos referimos es al aceite. Las cajas automáticas trabajan con aceite, con una presión de aceite y a una temperatura. Si ese aceite está demasiado caliente, hay que enfriarlo. Y si ese aceite está demasiado frío, hay que calentarlo. Con lo cual, prácticamente todos los vehículos con caja automática tienen un paso de agua o bien al radiador o bien dentro del radiador para intercambiar temperatura con el radiador del agua, para beneficiarse del calor del radiador o quitarle temperatura al aceite de la caja de cambios, ¿me entendéis? O sea, no es que vaya agua a la caja de cambios, no, va aceite al radiador para intercambiar temperatura. ¿Me entendéis lo que digo? La etapa 5 básicamente es
el termostato o una válvula muy parecida al termostato que se abre a unos 87 grados y lo que hace es abrir para dejar el paso del líquido refrigerante hacia la culata. Y la etapa 6, cuando el refrigerante alcanza unos 90 grados, el termostato permite el paso del líquido hacia el radiador para enfriar lo más rápidamente posible el líquido. Pero sin embargo, el calentamiento de este motor en verano tendrá 4 etapas diferentes. La etapa 2, debido a que en verano no encendemos la calefacción. La etapa 4, dado que la calefacción no la demandamos y todo el refrigerante es impulsado hacia la caja de cambios automática. La etapa 5 es básicamente que refuerza el paso del líquido refrigerante hacia la culata o cuando el motor está por debajo de 1200 revoluciones por minuto. Y la etapa 6 también es diferente, que es, como hemos dicho antes, cuando no hay calefacción y el intercambiador de cambio permanece abierto después de alcanzar la temperatura de la energía. Aquí podemos ver una ilustración de las diferentes etapas con los diferentes pasos que dejan las válvulas en cada momento. Has dicho termostato, pero hay que hablar en plural, ¿eh? Bueno, termostatos. Que esto tiene ya por lo menos 2 o 3 termostatos. Aquí hay historias sobre todo. Eso de un termostato, eso ya ha quedado en la época pasada. Porque la caja de termostato ya tiene termostato, por lo menos 3. Para ir cortando los diversos. Pero me parece que tiene 20 años. Sí, pero por ejemplo, un coche de hace 5 años, pues Sí, de claro. gasolina más o menos, pues tiene una caja de agua con 2 o 3 termostatos, que habrá cada una temperatura determinada. Es un ejemplo en particular del grupo bajo, ¿no? Sí. Bueno, y ahora el mantenimiento, averías y comprobaciones del sistema de refrigeración. El mantenimiento básicamente pues es básicamente controlar el nivel del líquido de aceite, de agua, perdón, que no esté mezclado con aceite en el propio vaso, ya que sería una avería un poco bastante grave, que mantenga sus características iniciales que se establece el fabricante. ¿Por qué tiene ese color tan llamativo el anticongelante? ¿Dónde? Para encontrar fugas. ¿Dónde? No, en general, Ahorcado. porque tiene un color Cuando llamativo. solidifica, se queda un residuo de ese color. Ahí. Si fuese incoloro, verías una mancha y grasa o algo pegado, pero. Venga, bien. Las propiedades del líquido refrigerante se pueden comprobar mediante un densímetro y un tensómetro. El tensómetro es para comprobar la tensión de la correa en caso de que ésta sea accionada por correa. Si es electrónica, pues el tensómetro no haría falta en este caso. La sustitución del líquido refrigerante básicamente se realiza quitando el manguito más inferior del radiador y abriendo todos los tapones de descarga, que son como unas válvulas, y esto nos indica el fabricante. El radiador suele incorporar también en muchos casos un tapón de drenaje que también debemos de quitar. Y este procedimiento se suele hacer cada 2 años o 60.000 kilómetros. Aquí podemos ver un ejemplo de los tapones de drenaje que hemos montado, el manguito del radiador y el tapón.
si queremos cambiar el anticongelante del vehículo, para quitar todo, absolutamente todo, solamente lo podemos hacer ¿Cómo así? quitando la bomba de agua. O sea, si yo quiero drenar mi circuito, si lo hago en caliente, lo puedo hacer, pero puede ser que me queme, aprovechando que el termostato está abierto. Si lo hago en frío, el termostato va a estar cerrado, con lo cual voy a quitar parte del agua. La parte de arriba no va a salir. ¿Cuándo sale todo el agua? Cuando quitas la bomba de agua y haces una distribución y tal, y entonces quitas todo. Entonces, aprovechando que has quitado todo, haces un mantenimiento de todo el circuito. El fabricante te da una fecha recomendada que hay que tener en cuenta que el anticongelante se degrada, ¿vale? A los que tenemos coches con distribución por correa, pues no se nos va a degradar, porque vamos a cambiar la correa cada X tiempo, con lo cual cambias el anticongelante. Nadie le va a cambiar la correa y le va a volver a echar el mismo anticongelante al coche. No suele ser. Ahora, cuando tienes motores con cadena, que eso de la distribución no se hace, pues sí que hay que recordarlo, porque 6, 7, 8 años el anticongelante en un coche pues pierde propiedades. Y puedes pensar que está protegiéndote del frío y no. O puedes pensar que está beneficiándote de esa capacidad de disipar el calor por el alcohol que lleva y que lo haya perdido, con lo cual, ¿entendéis? Hay que recordárselo a los que tienen distribución por cadena, que no van a cambiar cadenas, ¿vale? Con la máquina de vacío no se puede vaciar completamente tampoco. Pero es que como lo hagas con el termostato cerrado, tienes ahí un sello que está cerrado, todo lo de la parte de aquí. Tú puedes abrir aquí abajo, Ya. pero claro, cuando te haga vacío el líquido, Ya. no te va a salir el agua del bloque. Ya. ¿Me entendéis lo que digo? Nosotros es que lo usamos siempre en el taller y yo no había pensado lo del termostato, yo pensaba que lo vaciaba completamente. Parte no sale. Pero aparte, claro, la parte que esté del motor. Es como cuando cambias el aceite de una caja de cambios, que si tienes 7 litros en la caja, cambia 5. Claro. Hay litro y medio que no vas a poder quitar. No, tiene sentido. O sea que- pero bueno, hay que tener en cuenta, hay que recordar eso. Ujú. Bueno, las averías. Pues os voy a hablar un poco de las averías más frecuentes y sus causas. Una puede ser las pérdidas del líquido refrigerante. Y esto puede ser debido a muchas causas. Aquí vemos las más comunes. Por la bomba, ya sea por el eje o por la junta, por el radiador, en el vaso de expansión debido a que la junta o las válvulas no funcionan correctamente, rotura de los manguitos o la junta de la culata, que aquí lo que ocurre es que el líquido pasa hacia los cilindros y pues hay un consumo de refrigerante, por lo que nuestro nivel de refrigerante bajaría, se notaría. Y luego por el calefactor de la habitación. Pero esta última no es muy habitual. Sí, sí. A mí me pasaba, ¿eh? Ya bueno, ya vi lo de la junta de la culata, pero... A mí me pasó lo siguiente, y es algo lo más raro, pero bueno, me pasó. ¿Os acordáis que os comenté que me di un castañazo con mi Matiz, ¿verdad? En Madrid. Vale, bueno, pues me di un castañazo por atrás y por delante. Pues fijaros si es poco probable, pero el radiador de la calefacción va encajado en su sitio. Pues tuvo que ser la casualidad de que me tocó a mí, pero se ve que se golpeó por dentro y a raíz de eso el radiador de la calefacción me empezaba a tirar agua, con lo cual no es el agua que te tire, es que luego eso te genera moho y hongo. Y tenía ahí una comunidad bacteriológica y aparte que si tiran mucho se empañan los cristales, porque se empañan por dentro, pero que es lo más raro del mundo, pero me pasó. Y se me picó el radiador a través de ese golpe y se ve que se tuvo que golpear por dentro de su caja. ¿Vale? O sea que, ¿cómo se reconoce? Pues porque huele anticongelante por dentro y porque puede ser que veas ahí moho, que veía yo en mi coche. ¿Vale? O sea que no es lo habitual, pero ¿qué dice? Sí. Que cambiar un radiador de una calefacción es muy divertido, o sea, es lo más maravilloso que es. Una mierda. A ver si alguna vez os toca y vais a ver que para cambiar una cosa así... Escucha, yo si quieres puedo poner ejemplo ahí. Te puedo cambiar el mío. Ah, que tienes que cambiar el tuyo.
Ah, pues suerte. Es una cosa que vale 60 euros la pieza, Sí, pero a lo mejor te cuesta 600 en mano de obra. Por el tiempo. Hay veces que hay que sacar el salpicadero. Sí, sí. Si tienes suerte, en muchos peullos, quitando una tapa lateral, lo puedes sacar así. Pero no es lo habitual. Pero no lo habitual. Normalmente hay que quitar el salpicadero. Hay que quitar salpicadero, quitar herba, quitar todo, mueble, y ahí ya cuando ya has quitado todo, ya lo ves. ¿Eh? Pero bueno, que es algo que... Maravilloso. Sí, sí. Eso es como la avería de evaporador, que también. De aire Suelen acondicionado. estar al lado. Por eso. Va junta, por eso. Sí. Y por eso hay que comprar una moto. Así nadie la de también. Claro, por eso en invierno vais muchos en moto. Tengo problemas de saco de aire acondicionado. Pues. ¿Que te hace cristal? No, ¿Te que hace hielo? se encharca el suelo del coche. Ah, pero eso es normal. Ah, dentro del coche. Por dentro. Ah, entonces sí, Pues- tienes ahí una... Normal. Y para encontrarlo también, Asómate por abajo, a ver si puedes localizar dónde está y lo destaponas. no lo he visto. Tendré que mirar bien. Bueno, el tubo que salga o el agujero le sopla. le pasa. Eso, algún suciedad de los árboles, algo, Sí. que los puntos de drenaje lo ha taponado y no, ya bloqueado ahí. Tienes que intentar limpiarlo por abajo. Pero es una movida esa. Sí. Sí, O. Bueno. sí, sí. Bueno, tenemos. Otra rotura, pues a otra avería puede ser la rotura de los elementos por exceso de presión en el circuito, debido a una válvula o por obstrucción, como estábamos comentando. Otra posible avería puede ser el aceite y el líquido refrigerante mezclados, que estos van o al enfriador o al vaso de expansión. ¿Quién se mezcla con quién? Pensarlo. El aceite con el líquido refrigerante. ¿Puede ser al revés? No. ¿Se puede mezclar el agua con el aceite o se va a hacer el aceite con el agua? Venga, a ver. ¿Puede pasar una cosa? Mira que rara una. Normalmente no. Pues se cuela por la presión del agua, ¿no? El mismo modelo que sí. ¿Qué sistema va con más presión? ¿El aceite o el agua? ¿Dónde va a ir? ¿El que tiene más presión al que tiene menos o el que tiene menos presión al que tiene más presión? El que tiene más presión que el que tiene menos. Entonces, casi siempre se va a mezclar el aceite con el agua. Casi siempre. Podría ser algunas situaciones, pero... ¿Te ha pasado alguna vez? No. Ah. Lo había escuchado. Yo nunca he visto que se haya mezclado el anticongelante con el aceite. Gasoil sí, pero eso es otra cosa. Y gasolina, pero eso es otra cosa que luego veremos. Pero aceite y agua solo se suele mezclar el aceite con el agua. Porque uno va a 4 kilos y otro va a 0,25. Bueno, pues se puede mezclar también debido al deterioro de la junta de la culata o a perforaciones en el bloque o una mala junta. Otra avería habitual son los fallos en el testigo y el medidor de temperatura, que básicamente son fallos en la resistencia o termocontactos que no miden bien la temperatura o hacen mala masa y no se enciende el testigo. Estos pueden ser ocasionados por una instalación eléctrica, conexiones posibles de bombillas, etc. En los antiguos que había un indicador, un interruptor a posta para indicar el cuadro, podría ser que funcionase mal el cuadro, pero el resto sí. Con lo cual, solo el interruptor que había en la culata para informar al cuadro. Ahora no, ahora el único, el que hay informa todo. Pero en los antiguos había veces que el motor funcionaba bien, pero no marcaba nada, porque estaba el interruptor cortado. ¿Vale? Otra avería puede ser el exceso de temperatura, que esto puede ser debido al termostato que o no abre o abre pero no completamente, por falta de líquido refrigerante o la obstrucción de los conductos o manguitos, la acumulación de suciedad en el radiador o un defecto electroventilador
que esto básicamente lo que hace es que el ventilador no enciende de la manera correcta y no enfría el motor correctamente. Y también puede ser por la bomba de agua, debido a que los álabes estén desgastados o con la correa a mala tensión. Esto es rojo. Y otra avería también podría ser el tiempo excesivo para alcanzar la temperatura régimen. Esto puede ser también debido al termostato que se haya quedado abierto y no cierre de la manera correcta. Y también puede estar causado por un termocontacto del electrolitador que mantiene siempre los contactos cerrados. Los camioneros lo notan muy bien. Cuando los termostatos no van bien, los camioneros lo reconocen pues al cabo de 2 horas que no se calientan dentro del camión. ¿Te ha pasado o no? Los camiones llevan 2 termostatos. Y si no se abren los termostatos, el camionero acaba el día helado. O sea que en un coche que no coge temperatura bien, solo hay una posible causa, y es que ese termostato está abierto siempre, con lo cual no llega a calentar el motor. Y cuando hay consumo de anticongelante y no se ven fugas, Porque se la bebe. claro, pero Pues se la bebe a través de la junta de la culata, se la bebe. Pues otra cosa sería pero esa otra avería que aquí no. Bueno, O del enfriador de la GR también. el enfriador de la EGR, los más modernos, que también suele ser. Es un problema bastante común. En Sí. el taller últimamente hemos cambiado 3 y además que salía un vapor de agua Sí. exagerado y era por el enfriador de la GR. La por ahí EGR, se iba. sí. Por ahí lo consumían, por el enfriador. Antes las EGR no daban fallo. Yo mi coche no se la he cambiado nunca. Y tiene Porque no refrigeran. 700 y pico mil, ¿no? Porque no tiene nada más que una función de derivar humo a la admisión. Hoy en día, como los motores tienen que recircular mucho gas al motor de nuevo, lo que tienen que hacer es enfriarlo, porque si lo meten a la misma temperatura, el motor consume tanto humo y tan poco aire fresco que el motor se apaga. Con lo cual lo tienen que enfriar. Y eso lleva un radiador así, con serpentín de... Y claro, la cavitación de ese agua, la cavitación, pues al final, ¿qué es la cavitación? ¿Qué produce? Burbujas. Pues un poro. Te hace un poro, te saca ese circuito, ese agua por el escape. Yo he cambiado una vez que vendía Mucho humo 600 euros. y olor a agua, vamos, Es que yo eso en el caso de una máquina que se lo bebía, pero tampoco echaba humo y no tenía fugas. Era, bueno, no llevaba ni GR, la máquina vieja. No, pero porque se lo bebía por la combustión. Sí, pero que no salía humo de decir se estaba quemando y tragaba. Sí, que Pues se lo bebía. sí, no, eso está claro. Porque Aquí nos comentan unas comprobaciones que podemos hacer para comprobar si tenemos una avería u otra. Para comprobar si hay fugas en el sistema, se utiliza una bomba manual o neumática y con un manómetro que indica la presión que existe dentro del circuito. Aquí podemos ver la bomba neumática y el manómetro que nos indica si es una buena presión o no dentro del circuito. Para comprobar la válvula de sobrepresión y de depresión se utilizaría la misma bomba y se le aplicaría una presión un poco superior a la que utiliza el vehículo, pero no demasiado debido a que podemos fastidiar algunos elementos del sistema, y si aplicándole un poco más de presión observamos que la pierde enseguida, pues básicamente ahí tenemos la avería. Y para comprobar la bomba de agua, se desmonta la bomba de agua y se sustituye tanto la bomba como la junta. Y la junta puede ser normal, metálica o líquida. Una vez desmontada la bomba, se comprueba girando lo que son los álabes para comprobar si tiene fuego y esto ha podido provocar la avería, o si tiene algún álabe roto
visualmente. Nunca vamos a cambiar una correa de distribución sin cambiar la bomba de agua. Yo lo dije que a mí me pasó, pero hay una sencilla razón técnica, y es que ese eje de la bomba del agua le das una tensión por la correa, que la correa con el tiempo va a ir perdiendo, porque se va quedando ligeramente más destensada la correa, poquito, pero algo. Con lo cual ese eje, que ha tenido un cierto desgaste en el eje, cuando tú llegues, le pongas la correa y le vuelves a dar con la correa nueva la tensión de origen, pues ese eje que ya tiene su vida, posiblemente tire agua. Y ahí no hay retenes ni sellos, es un ajuste de empaquetadura de un anillo de cobre sobre ese eje. O sea, no hay ajuste, no hay ningún retén de caucho ni nada, es ajuste metal con metal, con lo cual, pues al final perderá agua a través del eje. A mí me pasó, ya lo dije yo, que cambié una correa sin cambiar la bomba y luego al final me tocó volver a cambiarle la correa y ponerle la bomba nueva. ¿Vale? Yo lo hice al revés. Me hicieron la distribución a las 40.000, me empezó a sonar la bomba y cambié la bomba y monté toda y me montaron toda la distribución. Me decía que siempre la cambiaba aquí, cambié solo la bomba y me cambiaron toda la bomba. Yo a mí me pasó eso, pero claro, era un coche que de por sí ¿Qué había quitado todo? no tenía tensores, es el tensor y la bomba en mi coche. Ah, ¿en la misma bomba? En los Opel antiguos era, ya lo dije, que tenía la bomba que hacía de tensor y tenía cigüeñal, árbol de levas y bomba. Bueno, sigue. Para controlar el termostato, pues se introduce un recipiente con agua, se calienta el agua y se introduce un termómetro dentro del agua, y si vemos que a 87, 88 grados no abre, pues ahí está la avería del termostato. Importante, como ha dicho Diego, con agua, Sí. no con un mechero. Porque si yo lo hago con un mechero, no le meto 100 grados, le meto 150 o más y me lo cargo. O sea, cuando compramos termostatos, los sumergimos en agua, le ponemos un soplete y calentamos el agua y ponemos una sonda de temperatura para ver la temperatura del agua, y entonces veremos que a partir de los 80 grados el termostato empieza a abrir. Pero lo hacemos con agua, no lo hacemos con el soplete directamente en el termostato ni con mechero ni nada, porque entonces le vamos a meter mucha más temperatura de la que soporta. Y entonces a lo mejor hasta se nos ocurre la idea de que decir, está bien, lo montamos otra vez. Y nos lo hemos cargado. Entonces ya el coche lo vamos a coronar con una avería buena. Que lo digo porque pasa. O sea, pasa. Para colocar los ventiladores, dependiendo si es electroventilador o viscoso, se haría de una forma u de otra. El electroventilador se comprueba primero verificando que gire libremente, luego se comprueba que los fusibles o relés funcionen correctamente, no haya averías en estas conexiones, y por último se conecta directamente el electroventilador con la batería, teniendo las precauciones, utilizando las precauciones necesarias. También se le comprueba el termocontacto, introduciéndolo igual que el termostato en un recipiente con agua, calentándolo, y con el polímetro verificamos que tiene buena señal. Voy a ver, hace años me pasó lo siguiente. Fui con mi mujer a pasar la ITV de su coche de la oficina. Y estando en la ITV de aquí de Tomilloso, esperando, el coche en marcha, el coche que se calentaba. El coche que se calentaba y los ventiladores que nos saltaban. Pueden ser dos cosas. Bueno, pueden ser muchas cosas, pero empezamos por lo más fácil. El fusible de los ventiladores está bien, vale. El relé trabaja, sí, no. El ventilador salta, sí, no. El termocontacto salta, sí, no. Pero te pasa eso. En mitad de un viaje, pues tienes que tratar de buscar la solución más efectiva posible. Lo que hice fue coger un cable que me dejaron en la ITV de aquí de Toñoso, un cable de un ratón de un ordenador, y puenteé el termocontacto. Déjame el bolígrafo. Mirad, esto es un bimetal. Esto es un bimetal.
un metal de un tipo y otro metal de otro. Y a medida que se va calentando, esto va sumergido en el radiador, y a medida que se va calentando, pues resulta de que este metal se dilata y toca. Con lo cual, los 12 voltios pasan al relé y el ventilador salta. Ese coche no saltaban los ventiladores. Y el coche se estaba calentando. Pues cogí y lo que hice fue puentear de aquí a aquí. Lo desconecté, quité la clema y me dejaron un cargo de un ratón y voy a probar. Pum, el ventilador todo este. Digo, pues nada, te quedas puesto. Porque era esto que estaba dañado y no saltaba. ¿Me entendéis lo que digo? Otra historieta más. Bueno, aquí podemos ver la comparación del termostato que subimos antes, introduciéndolo en agua caliente con su termómetro para comprobar si abre o no abre. Y el ventilador de acoplamiento viscoso se debe comprobar si el acoplamiento funciona con suavidad, es decir, no tiene golpes secos en su funcionamiento. Aquí os sale la figura, aquí comprobamos que gire bien, con suavidad y sin golpes, como comentaba antes. En los camiones los mandamos a comprobar y en esa comprobación les añadían la cera, la pasta que lleva dentro. En coches no, se suele, no hay tanto kilometraje ni tanto desgaste, pero en camiones sí que se manda eso a comprobar y le metían, si acaso había perdido, de esa cera. Para comprobar el termocontacto del electroventilador, los fabricantes dan una tabla con las diferentes temperaturas y resistencias que pueden soportar cada termocontacto y se comprueba parecido al termostato, introduciendo el agua y con un colín introduciendo los valores que da para ver si caen